Buenas. Hola. ¿Qué tal? Qué bonito. Qué bonito. Bueno, buenas tardes. Antes de empezar, como siempre, tengo que darles las gracias a todos ustedes. Bueno, es que vengo de América. En América ustedes, o vosotros, daros las gracias porque por el hecho de estar aquí es posible que se haga en ese escenario, se hagan unas grabaciones de alta calidad y se puedan colgar en YouTube pues de una forma obviamente gratuita y seguir llevando un mensaje. Eso vaya por delante, porque su aportación, el hecho simple de estar aquí, hace posible que podamos cubrir los gastos. ¿Ok? Muchas gracias por eso. Bien, dar las gracias a mi equipo. Cuando empecé, hace ya... estoy hablando del instituto, hace prácticamente 6 años éramos unos poquitos. Hoy en día en el instituto trabajan prácticamente más de 25 personas directamente y entre los docentes al final somos 100 personas. Quiero que quede claro que el instituto ya es una gran familia donde pues prácticamente se puede decir que hay 100 familias que están viviendo gracias al instituto y por descontado a la fidelidad que tenemos en todas partes del mundo. Bien, para mí la conferencia de hoy es trascendental. Es más, marcará un antes y un después. Y claro, ¿dónde tenía que hacerse? Pues aquí. En casa. Se podría haber hecho en otro sitio, pero no importa, en casa. ¿Por qué digo esto? Como ustedes saben, como vosotros sabéis, hay una evolución y mucha gente me sigue porque vamos evolucionando. El primer vídeo que se colgó en Internet y que se grabó era por allá en los años 2010. Ustedes dirán, solamente hace 6 años. Pero cuando se vive con la conciencia cuántica y miro hacia atrás, hacia el 2010, me doy cuenta de que eso está tremendamente lejos, muy lejos. Han pasado infinidad de cosas. No solamente lo he percibido yo, sino que todas las personas que están conmigo y me han acompañado en ese viaje así lo han vivido y así lo han experimentado. El para qué nació esos videos, como dicen en América, vídeos, como decimos aquí, era un compartir, igual que ahora. Un compartir. Un compartir, pues, una forma de ver y entender la vida. Un compartir una enseñanza. Porque pienso y siento que la información es de todos, no pertenece a nadie. Pensar que la formación o una información o un saber pertenece a alguien es vivir desde una mentalidad dual, es vivir desde una mentalidad de separación. Eso solamente lo domina el ego y el ego siempre está en la competencia, en el discurso y siempre está en la pelea y siempre está en el tener razón. Entonces, todo empieza en esa vicisitud que estoy y en ese camino que estoy haciendo, todo empieza pues allá por el año, si el año 2010 para mí es lejos, pero eso empieza en el año 1993-1994. ¿Qué ocurre en el año 1993-94? Ocurre que llega a mis manos un libro que cambió mi vida. Este libro se llama Un curso de milagros. Por mal que les pese a mucha gente, este libro se han vendido millones, millones. Y el país donde se venden más libros de Un curso de milagros, aunque no se lo crean, es en China. China es el número 1. Por algo será. Bien, cuando yo cogí este libro era una respuesta a una demanda que yo había hecho a la conciencia. Cuando yo diga la palabra conciencia,
es una palabra de plena espiritualidad y que vendría a sustituir la palabra Dios. La palabra Dios tiene muchas connotaciones duales y por lo tanto mejor que no la empleemos y dejemos conciencia. Y cuando diga Dios, si se me escapa, entiendan conciencia. Y aquí estoy parafraseando a David R. Hawkins. Bien, ese libro que es una respuesta que yo le pedí a la conciencia, que por aquel entonces yo le llamaba Dios, pero Dios no un Dios antropomórfico, sino una conciencia universal, llegó a mis manos y debían ser de los primeros que debían llegar en España porque se publicó en español pues, en el 93-94. Y cuando yo leí este libro, me di cuenta de que había llegado el libro que realmente transformaría a la humanidad, aunque el mismo libro dice que el curso de milagros no existe y que es una enseñanza para el siglo XXV. Pero claro, para que esta enseñanza en el siglo XXV cuaje, es necesario primero poner las semillas y los mimbres de ese cesto que va a ser el día de mañana. Bien, surgió, entendí y sentí que eso tenía que aterrizarse a un nivel más palpable. Y surgió entonces lo que se llamó en su momento la curación emocional. La curación emocional trabajaba los principios de un curso de milagros sin nombrarlo, cosas tan elementales o tan claras para esta enseñanza que es totalmente advaita, es totalmente nodos, en la que se decía, tus creencias convergen en el cuerpo. Tu cuerpo no se puede poner enfermo, lo pones enfermo. Realmente lo que necesita sanación es tu mente, no tu cuerpo. La materia no tiene capacidad ni de pensar, ni de sentir, ni de hacer nada. Sencillamente refleja tu estado emocional. Si realmente, dice un curso de milagros, para que un pensamiento se convierta en carne, es necesaria una creencia. Y cosas tan extraordinarias como, el día que dejes de creer, me verás. El día que me dejes de creer, me verás. Y también te dice, hijo mío, tú no tienes nada que aprender, porque tú ya lo sabes todo. Lo que ocurre es que no lo recuerdas. Y estamos aquí para recordar y desaprender aquello que creemos que somos para tomar conciencia de lo que realmente somos. Es más, hay una frase que dice, declara quién eres y reclama tu herencia. Bien, es una conciencia cuántica, es una conciencia no dos. Y yo quise aterrizar eso de una forma más palpable. Y le llamamos la curación emocional. La curación emocional pretende tomar conciencia de que mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, como muchos piensan, que no van a ninguna parte, pues sí que van a alguna parte. Forman una resonancia y marcan lo que llamamos destino. Por aquel entonces desarrollé todo esto y fui y conocí, al cabo de poco tiempo, al cabo de 3 o 4 años, conocí a la medicina germánica del Dr. Hammer y la estuve estudiando un año, pero noté que cojeaba. Pero bien, allí estaba. Hablaba de que conflictos emocionales, de un sentido biológico, etcétera, etcétera. Pero seguí buscando. Entonces desarrollamos algo muy importante que esa medicina no tiene, que es cómo adentrarnos en el inconsciente, cómo poder realmente transformar esa información, que por entonces yo le llamaba cambiar, hoy ya no empleo la palabra cambiar, sino transformar, ya entenderán por qué. Y empecé a estudiar pues, técnicas de programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, sofrología, etcétera, etcétera, etcétera. Fuimos estudiando, fuimos evolucionando y surgió lo que es la biodescodificación, que realmente fue inspirada por escuelas francesas y belgas, pero realmente eso terminó muy pronto porque, como voy a explicar ahora, la biodescodificación, quiero dejar muy claro hoy, aquí, y se graba, y lo voy a decir al mundo entero, la biodescodificación no tiene nada que ver con la bioneuroemoción. Nada. Absolutamente nada. Se llama la conferencia de hoy Bioneuroemoción, cómo aplicarla en tu vida,
Pero para que yo les pueda enseñar cómo aplicar en su vida la bioneuroemoción, tienen que pensar de una forma determinada. Esto es muy importante. Ya les digo ahora mismo que si ustedes no cambian su conciencia, lo que yo les vaya a decir hoy, aquí, esta tarde, no les va a servir de nada. De nada. La biodescodificación, como explicaré, desarrollaré, es muy biológica y es muy dual. Estamos en el hacer, qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Al cabo de un par de años, que yo ya me he dado cuenta de que esto no era así, surgió lo que es la bioneuroemoción. Y la bioneuroemoción abarcaba aspectos más sociales y más generales, porque entendíamos que la salud no es ausencia de enfermedad o ausencia de síntomas. La salud es un factor, es multifactorial. La salud depende de mi cualidad de vida, depende de mi capacidad al acceso de trabajo, mi vivienda, mi alimentación, el poder estudiar, el tener ciertas libertades. Por lo tanto, hay una serie de factores muy importantes que en realidad conforman lo que vendría a representar mi salud. Y el punto clave para poder adquirir esta salud que todos buscamos se llama libertad emocional. Quédense con esa palabra, libertad emocional. La bioneuroemoción nace con ese sentido, pero le cuesta un proceso de adaptación que ha tardado 2-3 años. Proceso que hay un punto de transición que ya se palpa ese cambio que ha producido cambios en el instituto, es normal, lo decía Einstein, cuando tú cambias tu forma de ver y entender el mundo, cuando tú cambias tu pensamiento sobre las cosas, cambiará tu universo. Y entonces hay un cambio, hay un proceso de renovación y eso está reflejado en un libro que muchas personas doctas me lo han catalogado como un doctorando, que es El arte de desaprender. Ese libro, El arte de desaprender, que es la esencia de la bioneuroemoción, ya se ve esa transición. ¿A dónde vamos a ir? Pero todavía tiene reminiscencias, todavía tiene problemas duales que voy a detallar seguidamente y entramos de lleno en lo que yo le llamaría el nivel 2, por ponerle un nivel, el nivel de bioneuroemoción 2, que es el que estamos actualmente, que se le llama vivir con plena conciencia. Y no tenemos nada que ver con la biología. Está allí, la información está aquí, pero lo que realmente quiero transmitir, que es una conciencia cuántica, que ustedes y cada uno de vosotros está emitiendo una información a una frecuencia determinada que está conformando su realidad de instante a instante. Y de esto, la inmensa mayoría de las personas no son conscientes. Hasta tal punto, la inmensa mayoría de personas no son conscientes que mis propios docentes les estoy dando docencia continuada. Continuada. ¿Por qué les digo? El nivel de exigencia del instituto es que o vives así o no puedes servir al proyecto. Pero esto no quiere decir que lo tengan que hacer los docentes. Lo que yo voy a explicar cuando termine, verán que es muy simple. Es muy simple, son 4 pasos. Pero estos 4 pasos, sencillos, hay una transformación interior. Hay una forma de vivir la vida que te hace que sea muy fácil. Por lo tanto, si ustedes piensan de una forma dual, si ustedes piensan que están separados del todo, quizás les guste o les disguste la conferencia. ¿Quién lo sabe? Pero si están aquí, les aseguro que no está por casualidad. Eso solo es seguro. En el universo no existe la casualidad. Está escrito.
Hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Bueno, quien los tenga. Quien no los tenga tampoco puede contar nada, claro está. Bien, pero están contados. Es una analogía muy clara de que, como diría un curso de milagros, nadie está por casualidad en un sitio. Y David R. Hawkins, en un maravilloso libro que he tenido el honor también de hacer el prólogo y lo acabo de escribir, El ojo del yo, nos dice que en el universo no existen víctimas. Es imposible que existan víctimas. La víctima, solamente es una creencia de la dualidad, de creer que me pueden pasar cosas al margen de mi conciencia, de mis actos, de mis pensamientos y de mis acciones. Yo quiero dejar claro aquí y ahora, como punto de partida, que ustedes están en resonancia con todo, que Dios los cría y ellos se juntan. Mejor dicho, Dios los crea y ellos se juntan. Y que todo lo que nos rodea forma parte de nosotros. No solamente forma parte de nosotros, sino que nos habla de nosotros. Por lo tanto, si yo estoy aquí y aquí hay 600 personas, estas 600 personas están hablando de mí. Cuando estaba en México, en Ciudad de México, habían 1.200 personas. Y estuve dando un curso de seminarios durante un día y medio. Y todos calladitos. Era un milagro. Yo cuando me contaban que fuera en el hall del hotel habían decenas de personas llorando porque no podían entrar, yo solamente miré y dije, Señor, tú sabes lo que haces. Hágase tu voluntad. Por lo tanto, esto también habla de mí. Entonces, la resonancia, como se pueden imaginar, cuando alguien habla y resuena, hay gente que está en la misma frecuencia o que se dice está en fase y hay gente que está en desfase. Bien, una vez ya les he puesto en su lugar, vamos a entrar ya en materia. Por lo tanto, la bioneuroemoción es una filosofía de vida que busca el bienestar personal. Cuando hablamos del bienestar personal, no estamos hablando del bienestar físico propiamente dicho. El auténtico bienestar se deriva de una paz interior, de vivir en la presencia, en el estado de ser. Todo lo demás viene por añadiduría. No hay que hacer nada. El ego siempre está en el hacer, en el preocuparse, en darle vueltas a nimiedades. Nos hace vivir en estados de ansiedad, de depresión, de culpabilidad. Y como diría Buda y como dirían otros iluminados, el gran problema de la humanidad, la causa de todas las barbaridades que vivimos, es la ignorancia. Hay que despertar. Hay que tomar conciencia de que en realidad no hay nada que hagamos que no tenga su resonancia. Por lo tanto, la bioneuroemoción es una forma de ver y entender la vida. Y es al estado que estamos actualmente y donde les pido a toda la gente que colabore conmigo es que tengan una mentalidad advaita. La mentalidad advaita, que es lo que explicaremos hoy, y es donde se aplica la bioneuroemoción, en cómo se aplica la bioneuroemoción, repito, es una forma de ver y entender la vida. La bioneuroemoción, en el estado actual, es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para la bioneuroemoción. Porque el ego se lamenta, siempre se está lamentando, pero no quiere cambiar ni que le cambien. El ego no quiere cambiar. El ego lo único que quiere es tener razón y que cambies tú, que cambie el otro. Y ahí está nuestro diálogo egoico y dual. Me hacen sentir culpable. Me ponen enfermo. Si no fueras por lo que haces, yo sería feliz. Si realmente me quisieras, tú harías lo que a mí me gusta.
¿No saben? ¿No conocen ese diálogo? Bien, la bioneuromoción, repito, es un método y no es una terapia. Mira, estoy cansado de decirlo, pero no me voy a cansar. No es una terapia, es un método en la que está al servicio de todo el mundo, de todas las ciencias, al servicio de la salud, al servicio de la educación, al servicio de la arquitectura y al servicio de la ama de casa, por decir algo. Está al servicio de todo el mundo. Por lo tanto, la bioneuromoción se puede integrar en cualquier disciplina científica. La bioneuromoción no pretende ser una ciencia. En todo caso, sería la ciencia de la espiritualidad. David R. Hawkins, en sus libros, dice cómo es posible que la ciencia olvide cosas tan importantes como la pasión, la emoción y el sentimiento por lo bello, el sentimiento de algo superior. ¿Cómo podemos quitar esto de la ecuación de la vida? Bien, esta es la ciencia newtoniana o dualista, que funciona muy bien. Pero hay otra ciencia, que es la física cuántica, que mal que les pese a algunos, siempre sale el observador. El observador es la conciencia. Y por lo tanto, yo nombraré a ciertos físicos que nos hablan, y lo voy a nombrar ahora mismo, que hasta el mismo un profesor budista lo nombra, no recuerdo el nombre del profesor, que es el doctor Robert Lanza en el biocentrismo. Pero también hay otros. Doctor Bruce Rosenbluth, en el enigma cuántico, la ciencia encuentra la conciencia. Al final, está clarísimo que hay una visión dual de las cosas y se le llama la materia. Y hay una visión espiritual de las cosas, se llama la energía. Y esas cosas no están separadas, aunque las quieran separar. Aunque las quieran separar, no están separadas. Por lo tanto, siempre digo lo mismo. Si ustedes se ponen enfermos, busquen un buen médico. Que sean muy buenos en el 2 más 2 es igual a 4. Pero a poder ser que sean con una conciencia de 2 más 2 es igual a 5. Yo, por ejemplo, estoy rodeado de terapeutas y todos piensan así. Por ejemplo, hoy aquí está mi osteópata, está invitado. Francés, por descontado, son los mejores del mundo en eso. Pues no lo voy a decir muy alto, que luego se lo creen. Bien, tengo mi acupuntor, un chico que era arquitecto, que tuvo un cáncer, cambió su vida y se iluminó, como quien dice. Y dije, y con 30 y pocos años se fue a la China y a los 6 meses hablaba chino. Hablaba chino y dice, yo hablaba chino como si hablase catalán, tú. Digo, yo debía ser chino en otra vida, fijo. Y el maestro que tuvo se dio cuenta de quién tenía delante y le enseñó las cosas que nos enseñan a los demás, porque vio quién era. Ese también estoy bendecido por este acupuntor. O tengo un médico antroposófico, o tengo una masajista que cuando no me encuentro muy bien, digo, me viene a casa, me hace unos masajes de muerte, que me quedo de bien. Y cuando me duele la cabeza o cualquier cosa, me tomo un calmante. Todo es perfecto. Todo está bien. Hay gente que piensa que tomarse medicinas no es espiritual. Pero les duele, Pero me gustaría verlos a estos que no toman una medicina porque no es espiritual, si se rompen una pierna o tienen un accidente y les va la vida. Que rueguen que les pille un buen médico. Es así de simple. ¿Qué les quiero decir? Nosotros estamos a favor de todo el mundo. No creemos que nada ni nadie sobre. Las sombras son tan necesarias como las luces. Si no, ¿cómo tendríamos una perspectiva? La dualidad, el mundo en que vivimos, la dualidad, es esto está bien y esto está mal. Y este es el grave error.
Esta es la causa de todas las enfermedades. Creer que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Al final comprenderemos que todo es perfecto. Se llama integración. Y comprenderemos que la causa de esa polaridad, de este posicionamiento, está por nuestra mente dividida, que está atrapada en una hipnosis colectiva en la que creemos que hay cosas que están bien y otras están mal. Por esto, todos los grandes maestros, por ejemplo, Buda nunca nombró a Dios, porque Buda estaba iluminado. Y Buda sabía que si ponía un nombre a Dios, automáticamente surgiría el ego y preguntaría, ¿Dios qué es? Y entonces el ego daría conceptos y definiciones. Y en el momento que entremos en la trampa de los conceptos, de los símbolos y de las definiciones, estamos atrapados en el sueño. Un curso de milagros dice que no es una teología, ni tienes que creer en un curso de milagros. Es una aplicación. Tienes que aplicar los principios. La bioneuroemoción se rige igual. Pero encima la bioneuroemoción está fundamentada en principios científicos que siempre han estado allí, pero que antes los decían los místicos. El auténtico maestro espiritual, el auténtico místico, no le dice a sus discípulos lo que tienen que hacer. El auténtico maestro espiritual ofrece su sabiduría, punto y aparte. Y que cada cual haga lo que quiera con aquello. Es así de simple. Muy bien. Va quedando claro, supongo, ¿no? Bien. Entonces, ¿dónde incide? En nuestro método, y parafraseando un curso de milagros y otros maestros, realmente lo que nos hace vivir en el dolor, en el sufrimiento y en el apego es que nosotros creemos que aquello que percibimos es verdad. Este es el gran error. Casi me atrevería a decir que el único error que cometemos. Creer que nuestra percepción es verdad. Y cuando creemos que nuestra percepción es verdad, surge automáticamente la necesidad de defenderla. Y cuando surge la necesidad de defenderla, automáticamente surge lo que se llama la complementariedad. Por lo tanto, nosotros no pretendemos tener razón, ni pretendemos haber descubierto nada. Lo único que estoy haciendo yo, Enric Corbera, es, como dirían en América, ser un vocero, ser un mensajero de verdades ancestrales y que Dios sabrá por qué se me juntan a mi alrededor 1000 personas. Que yo soy el primer sorprendido, pero lo acepto. Porque soy muy tímido, aunque no lo parezca. Yo hablo poquito, para lo que hay que decir y ver. Bien, entonces, tomen conciencia. El primer paso que les encomiendo yo a ustedes aquí, es un honor haber venido, es que lo que ustedes piensan que ven es mentira. Y cuando empiecen así, empezarán a iluminarse. Cuando uno empieza a darse cuenta de que lo que está viendo no es verdad, sino que es una interpretación. Y que esta interpretación está fundamentada en mis creencias, en mis tabús, en mis prejuicios y en toda la información que he recibido de mis congéneres ancestrales, me daré cuenta de que mi vida está absolutamente secuestrada. Y vivo, pienso, siento, sufro y me pongo enfermo por mentiras. Esta es la verdad. Pruébenlo y lo verán. Pruébenlo. Esto es lo que enseñamos nosotros. Las personas que vienen a nuestra consulta, vienen a consultar cualquier cosa. Por ejemplo, el otro día me decían, Enric, esta semana las persianas de mi comedor se han encallado 2 veces. No fue un motivo de consulta. Esta persona sabe
que cualquier cosa que ocurre en mi vida no es baladí. No me pasa porque sí. O porque se ha vuelto vieja. Tiene un sentido. Hay que interpretar qué me está pasando. ¿Qué me está diciendo mi inconsciente? Bueno, yo le consulté, automáticamente le pregunté cuál era el ambiente que rodeaba la situación y salieron de cosas tan simples como que se quería trajinar a uno y no lo quería hacer. Porque había toda una serie de prejuicios, todavía unas creencias, etcétera, etcétera. Y tomó conciencia de eso. Y eso lo estaba viviendo en aquel momento. Que estaba haciendo ciertas cosas como hacer un Skype. Era un conflicto de imagen que se resonaba en una historia. O como aquel que viene y me dice, Enric, esta semana he pinchado 2 veces la misma rueda de mi coche. No será casualidad, digo, ya te digo que no. ¿A dónde ibas? Curiosamente, las 2 veces al mismo sitio. Y luego descubrió que no quería ir, que le repateaba el hígado a ir. Y se decía, me cago en la puta, ¿por qué voy? Y al campo cuando dijo, no te preocupes, hijo mío. ¡Pam! Rueda pinchada, a tomar por el culo. Solucionado. Es tan simple como esto. O como había uno que trabaja conmigo, allí en mi trabajo, cuando yo pregunto, oye, ¿y esto? Todo el mundo para. Pum. Luego viene mi hijo y dice, ¿qué pasa? ¿Ya estás aquí, papá? ¿Parando a la gente? No, hombre, están tomando conciencia, ¿no? Que es en definitiva de lo que se trata. Entonces había uno que iba con unas chancletas porque tenía un dedo roto del pie. Y el chico venía a traerme unos papeles para firmar. Yo me lo miro y digo... Y él... Eso va así. Y yo, claro, pido permiso. ¿No quieres saber? Y dice, bueno... Yo venía para que firmaras. Automáticamente ya ves allí la gente, ¡pum!, para. Los que están con el casco, se cargan el casco. Algunos avisan por allí a las de la recepción de... Y nada, todo el mundo se calla porque forma parte de eso. Entonces yo le pregunto, ¿dónde te lo rompiste? ¿Por qué pensáis que un dedo se rompe en un sitio por casualidad? No, ¿eh? No. Dice, en la playa. No. ¿Y quién había contigo en la playa? Dice, mi novia. Bien. Digo, ¿y quién más? Dice, mi madre y mi padre. Pero por este orden. Madre, padre. Digo, muy bien, perfecto. ¿Y cómo fue esto? Dice, un golpe en la piedra. ¡Qué mala suerte! Yo dije, bueno, el simbolismo del pie, el dedo es colaterales y el pie es madre. Dice, Dice, pues, para ir a la playa y romperte el pie, tiene que haber un momento semilla. Tiene que haber un momento donde hay estrés. Momento que además tiene que estar alimentado por otro momento. Y así otro momento semilla. Es un descubrimiento de William Broad, psicólogo existencialista. Y digo, ¿qué pasó antes de ir a la playa? Dice, sí, me acuerdo, estaba muy nervioso. Digo, ¿y cuál era el estrés? Dice, pensaba, a ver si mi madre no le gusta a mi novia. Claro, las madres, ya sabéis que las madres son las madres. Otra creencia que hay que cambiar. Las madres son madres, punto. Bien. Digo, pero para que tú estés nervioso, para ver si mi madre le gustará a mi novia, tiene que haber otro momento donde hay madre, novia y tú.
Y tiene que ser otra novia. Dice, sí, claro que sí. Dice, y mi madre no le gustaba nada. ¿Y qué es lo que no le gustaba de tu novia? Dice, porque siempre estaba encima de mí, siempre me preguntaba, siempre estaba muy pendiente de mí. O sea, igual que tu madre, ¿verdad? Dice, sí. Eran rivales. ¿Y a esta cómo le fue? Dice, no, a esa le gustó. Digo, ¿sabes por qué le gustó? Dice, ¿por qué? Dice, porque la podía controlar. Y como eso te ha pasado varias veces, es una información que se va repitiendo una y otra vez, cuando hay una solución, que la solución es, ay, por fin, mi madre le gusta a mi novia, se rompe el dedo, que es una fase de resolución. Duramos 10 minutos. Ya podéis trabajar, les dije, ya podéis, acabó el espectáculo, a seguir. ¿Ok? Tan simple como esto, así de rápido. Pero hay que tomar conciencia, que es la que tienen la gente que trabaja conmigo, que las cosas no son por casualidad. Es una información que se expresa en mi vida y en mi biología. ¿Y sabéis por qué se expresa en mi biología? Porque pensamos que somos un cuerpo. Si pensásemos que fuésemos una pared, las veríamos cosas en la pared, pero como pensamos que somos un cuerpo, se ven en el cuerpo. Por lo tanto, no vale decir, es que la culpa la tiene mi madre. Sino es, ¿para qué yo estoy permitiendo que mi madre opine de la mujer que a mí me gusta? Pero para hacer esta tontería tiene que haber una resonancia. Y esa resonancia viene de que su madre tenía una madre, porque esto va así, donde realmente era súper controladora, súper posesiva. Y le pregunté yo, ¿y cómo es la madre de tu novia? Dice, igual que la mía. Por lo tanto, eso es lo que enseñamos, a observar y a no juzgar, a comprender, como iremos explicando ahora. Por lo tanto, reafirmando lo que estoy diciendo, la biodescodificación tiene una visión dual. Si no saben lo que es una visión dual, se lo explico. Creer que yo y ustedes estamos separados. La bioneuroemoción tiene una visión no dual, que quiere decir que yo formo parte de ustedes. No en el cuerpo, pero sí en la energía que nos mantiene todos unidos y nos mantiene todos correlacionados en esa resonancia. La biodescodificación es lineal. ¿Qué es un concepto lineal? Por ejemplo, la percepción es lineal, la visión es no lineal, el tiempo es lineal, lo atemporal es no lineal. ¿Entienden? No hay tiempo, La materia es lineal, la energía es no lineal. Para comprender la sincronicidad, solamente se puede comprender desde una concepción no lineal. Dicho de otra forma, la linealidad es, yo creo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y la no linealidad todo es atemporal, todo es un presente, todo es una infinidad de posibilidades. El concepto lineal es, para sanarme, por ejemplo, yo tengo que hacer esto, más esto. Y desde una concepción no lineal, para sanarse no tienes que hacer nada. Tienes una infinidad de posibilidades. Infinidad. Desde que te operen bien hasta que tomes conciencia del para qué te ocurren las cosas. El concepto no lineal es entender que yo no me rompí el dedo del pie por mala suerte o por mala pata, nunca tan bien dicho. No. Sino que hay en el universo, todo tiene un sentido. Y si ustedes, como dice David R. Hawkins, se dieran cuenta hasta qué punto nosotros estamos creando nuestra realidad y se nos están repitiendo las cosas una y otra vez porque estamos dormidos y pensamos que tenemos mal karma, que Dios nos ha enviado una cruz que no veas cómo pesa o que mala suerte que he tenido porque he pisado una mierda de gato, van listos. No es de extrañar que tengan miedo.
No es de extrañar que crean en imágenes. No es de extrañar que crean en ídolos. No es de extrañar que crean en vórtices de energía. No es de extrañar que crean en templos sagrados, porque todo eso es dual. Es creer que algo externo a mí me puede amar o me puede hacer daño. Y desde una concepción no lineal, no hay nada externo a mí que yo no atraiga y que yo no experimente. Y eso es lo que enseña la bioneuroemoción. A ser adultos emocionales, a ser responsables de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Esto es lo que enseña. La biodescodificación es muy biológica. Se centra prácticamente en la biología. Nosotros somos muy humanistas, como ya he explicado. El día que hablábamos del árbol genealógico, del transgeneracional, como se le conoce también, que fue realmente, quienes empezaron a hablar de ello fueron realmente en 1953, Josephine Hilgar presentó en una revista de psiquiatría el síndrome del aniversario, donde explicaban la correlación de fechas que el inconsciente absorbe, te hace repetir cosas en fechas determinadas. Cuando empezamos y empecé a explicar el árbol genealógico, obviamente primero pensé que era acertado, luego pensé que había cometido un error y luego pensé que todo estaba bien. Porque entonces la gente tiene un pensamiento dual, que es el siguiente, que fue el gran error del psicoanálisis, que es el psicoanálisis cuando se descubrió, todo el mundo dijo, ¡qué gran descubrimiento! Y entonces la gente al final decía, ¿y qué culpa tengo yo de que mi padre fuera un gilipollas? ¿Y qué culpa tengo yo de que mi abuelo era borracho? Fíjense bien, eso es un pensamiento dual. Es dual. Claro, ¿y qué culpa tengo yo de que Eva fuera una golfa y Adán un tonto? Claro, ya si vamos a terminar, digamos hasta el principio, ¿no? Entonces, realmente, yo me di cuenta de que teníamos que cambiar algo urgentemente, de ahí surgió la bioneuroemoción. Porque la gente me decía, Enric, yo soy doble de mi padre. ¿Esto qué quiere decir? Yo le respondía, ¿que eres doble de tu padre? Oye, Enric, mírame el árbol, por favor. Yo miraba y dice, ¿y qué me dices? Digo, muy bonito el árbol, toma. Ah, pero no me dices nada, ¿qué quieres que te diga? Es un código. Dame un síntoma, dame una información y veremos. Pero todo y así, luego surgía otro. Enric, he hecho, ¿cómo hago para quitarme esos programas tan tóxicos? Entonces hacíamos cosas como duelos, cartas. Y la gente me decía, Enric, he hecho 25 duelos y sigo con el mismo problema. Digo, no vamos bien, Seguimos en el hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Y qué tengo que hacer yo para cambiar todo eso? Hasta que en las prácticas grupales, en las consultas grupales, yo obvié el árbol y empecé a poner los mimbres de lo que hoy estoy explicando. Y luego referenciaba, buscaba en el árbol lo que había. Por lo tanto, nosotros ya no hablamos del transgeneracional ni del árbol genealógico. Hablamos de resonancias familiares. ¿Qué les parece? Resonancias familiares. Nosotros llevamos una información. Somos una parte que contiene el todo, en ese caso, una parte que contiene a todo el inconsciente familiar. Y por tanto llevo mi información. Y mi propio nivel de conciencia, que no tiene que ver cuando nació, sino que vengo con él, me hace vivir unas experiencias en esta vida. Es una elección de mi espíritu. Cuando alguien me pregunta, ¿y por qué mi hermana pilla a todos los novios y yo ninguno? Digo, a ver, ¿qué vienes a trascender tú? Por lo tanto, resonancia. Y sobre todo, como hablaré más tarde, no queremos cambiar nada porque no se puede cambiar nada. Veamos. Desde un nivel de conciencia, lo que yo estoy hablando no se entiende. Desde un nivel de conciencia dual, no se entiende. Desde un nivel de conciencia más elevado, holístico, integral, lo que yo digo, no hay que entenderlo, es obvio. Y eso es lo que me dice mucha gente. Cuando estuve en México 6 horas firmando en 3 días. Y la gente me decía,
de toda clase social, es que lo que explicas, Enrique, es que es lógico. Es obvio, es una resonancia. Es obvio. Lo que para el mundo dual, por ejemplo, el milagro. El milagro no se puede entender desde el mundo dual. Y en cambio, desde el mundo no lineal, el milagro no hace nada, deshace unas creencias, deshace unos valores, ves la vida de otra manera. Y entonces se produce, mira, lo que la medicina llama remisiones espontáneas. Hay una película simple, pero es historia, que se llama Milagros del Cielo. Bueno, yo soy un buscador de películas raras, ya lo sabéis. Y además, como tengo tiempo para todo, o sea que, en fin, hace 4 días estaba por ahí, ahora estoy por aquí, mira, empiezo otra cosa, he pasado otra cosa y así voy haciendo, porque se vive en el presente. Pues en los Milagros en el Cielo, una chica tiene una enfermedad que la medicina no sabe ni qué hacer. Sencillamente se ve que el estómago funciona de una manera, básicamente, y el intestino no funciona de otra, y aquello es un guirigay. La cuestión es que le quedaban, hasta que tiene un accidente, sale de su cuerpo, entra a un nivel de conciencia y le dicen que se va a curar. Y se empieza a curar. Y claro, el médico le dice, pero doctor, ¿qué ha pasado? Dice, le llamamos remisiones espontáneas. Esto, desde una concepción dual, lineal, no se puede entender. Desde una concepción no dual, no lineal, desde una conciencia cuántica, no hay que entenderlo. Es obvio. Yo he tenido muchas personas que han tenido remisiones espontáneas y muchas que no. Pero no me atrevería a decirles que los que la han tenido se han sanado espiritualmente y los que no la han tenido no se han sanado. Porque, al final, todos, absolutamente todos, tenemos que marcharnos de este mundo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque aquí a veces hay que aguantar cada historia que no veas. Bien. La biodescodificación busca soluciones conductuales, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, como explicaba, mientras que la bioneuromoción solamente busca algo, ampliar la conciencia, nada más. Y para terminar, busca la salud y nosotros lo que buscamos es vivir de otra manera. Muy bien. Entonces, la bioneuromoción aparece cuando salimos del ámbito exclusivo de la salud física y comprendemos que todo el bienestar influye en todos los ámbitos sociales, como les estaba explicando. Parte de nuestros estudios vienen de la nueva medicina germánica. Repito, yo me formé en esto durante un tiempo por casualidad. La verdad es que estaba enfermo, tenía una enfermedad grave, estaba estudiando un curso de milagros. Aquí surgió todo. Y cuando digo grave, para la medicina es grave, ¿entienden lo que quiero decir? Grave. Y yo aplicaba los principios de un curso de milagros y conocí a un doctor que lo metieron más en la prisión por seguir a Hammer, esas cosas tan divertidas que pasan en un mundo libre. Y me ayudó muchísimo, muchísimo me ayudó a comprender muchas cosas. Y por eso siempre estoy muy agradecido a ello. Siempre lo estaré agradecido a ello. Eso no quiere decir que esté de acuerdo. Hay muchísimas cosas que no estamos de acuerdo con el señor Hammer. Muchísimas. Una, por ejemplo, en el concepto que tiene de la medicación o la medicación. Nosotros aquí no solamente no estamos de acuerdo con él, que soy el primero que digo que cuando te encuentres mal, vete al médico y que te haga un buen diagnóstico y tómate lo que te tengas que tomar y hazte el tratamiento que te quieras hacer. Sí que aprovechamos lo que es el sentido biológico, sí que aprovechamos lo que son las fases de la enfermedad, todo el tema de las capas embrionarias. Yo pienso que es un gran descubrimiento, pero obviamente fallan muchísimo en el acceso al inconsciente, son muy duales, hasta tal punto de que parten de la base de que si tú tienes un cáncer y es porque estás discutiendo con tu hermana o con quien sea, si tu hermana no se pone de acuerdo contigo, pues mira, lo siento, no podemos hacer nada más, hay que hacer como terapia conjunta, igual el tío lo que quiere es que te mueras para cobrar la herencia. ¿Me siguen? En realidad está en que tú tienes que cambiar. Hay varias anécdotas que no voy a contar ninguna porque tampoco sé si son ciertas y como no lo sé no las cuento, ¿no? Pero en realidad sí que esas cosas sí que las sé.
porque las he vivido, ¿no? Entonces, hay una parte, pero esto ya es una parte para entender cómo nuestra conciencia se refleja en nuestro cuerpo, porque además lo dice un curso de milagros. Y dice, tus creencias convergen en el cuerpo, en el cual tú lo has convertido en tu hogar. Por lo tanto, el hecho de que en el universo no existe ninguna casualidad, el hecho de que a ustedes se les rompa un dedo de la mano o un dedo del pie o cualquier otra cosa, no es por casualidad. Hay una información, hay un código, ahí está, y lo utilizamos. Pero eso solamente es una parte de la bioneuroemoción, la que trabajamos en el ámbito de la salud. Como ya he explicado un par de ejemplos, he hablado de alguien que la persiana no se le levantaba o que le había pinchado la rueda. Hoy ya les explicaré de otras. Más adelante, de alguien que le pone muy nerviosa tener que darle de comer al gato por la mañana. Y lo que descubrimos. Quiero que se queden con esa sutilidad. El inconsciente es sutil a unos niveles que no se pueden imaginar. Y lo que pretendo hoy, aquí y ahora, es que tomen conciencia de que hasta el que estén sentado al lado no se ha sentado por casualidad. Y si que está al lado le huelen los pies y le está molestando que le huelan los pies, eso tiene que ver con usted. No ha tenido mala suerte que le haya tocado el guarro de turno. Díganse. Todo el mundo me ha dado al lado. No, hago esa broma, pero no es broma. Es a este punto. En casa no hay nadie que no me pregunte, me ha pasado esto, ¿eso qué quiere decir? Tranquilos, no os pongáis nerviosos. Por ejemplo, una diferencia fundamental entre la biodescodificación y la bioneuroemoción. Curiosamente, dos personas muy allegadas a mí les han entrado o han intentado entrar en su casa. Y me lo van a preguntar, pero no hace falta que me lo preguntéis. Lo voy a explicar. La biodescodificación diría casa, útero. Útero es casa, corazón es casa. Entonces, si es el útero, igual, aquí hay un tema sexual, un tema de hijos, tal y cual. No. A eso yo lo llamo paja mental. Y salimos a donde sea. La bioneuroemoción hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es el ambiente que reina en esta casa antes de? ¿Me han entendido? Fácil, ¿eh? ¿Cuál es el ambiente emocional que están viviendo en esta casa, que están emitiendo una información en el campo cuántico y el jefe allí recibiendo la información da soluciones? Esa es la primera pregunta. Y a partir de aquí, uno que piense, cada uno que piense, ¿qué pasa en el nido familiar? Para que alguien entre en casa, es una violación de la intimidad. ¿Quién en casa no está siendo coherente con ciertas personas de la familia? Les hago pensar, ¿verdad que sí? No pretendo otra cosa, ¿eh? Esto es la bioneuroemoción. Se llama autoindagación. Y esto es lo que les vengo a ofrecer hoy. Que tengan la capacidad de desarrollar la capacidad de autoindagación. Y hay que hacerlo sin victimismo, sin culpabilidad. Fundamental. Entendiendo que esto que nos está ocurriendo no es para tocarnos las pelotas ni las narices. Es un acto de amor de la conciencia que nos está enviando un aviso de que no estamos en coherencia. ¿Me estoy explicando? Pueden decir sí y no, pueden decir lo que quieran.
Bien, por lo tanto, siempre decimos a nuestros consultantes, a nuestros clientes, que, por favor, lo que hacemos nosotros no sustituye ningún tratamiento y ni pretendemos que la gente se cure de nada. Hagan sus tratamientos, tomen conciencia, para que vean hasta qué punto lo que yo estoy explicando es verdad. Para saber que es verdad, solamente hay que ver tu resonancia. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bien. Pues otro día llama a una persona que tiene un tumor en la cabeza y tiene las semanas contadas. Y está en el hospital y le pide a sus médicos, eran doctoras, creo que eran 2 doctoras, le pide, yo quiero ir a ver a Enric Corbera. Y se ve que los doctores se veían de mí, el loco de turno que soy yo. Y dijeron, bien, perfecto, vamos a disponer todo para que usted pueda ir. Está medicada, ¿eh? Estamos hablando de una persona supermedicada. Vamos a ponerle una ambulancia para que vaya a verle. Tendrá que pagar la ambulancia, usted. El heraldo público no puede pagar la ambulancia de que usted quiere ir a ver a Enric Corbera. Pero nosotros entendemos esto y le ponemos todos los medios para que usted vaya a ver a Enric Corbera. Y vino con la ambulancia, con la camilla, la sacaron y salió encantado de la vida. Y me dijo, vengo el mes que viene. Pues nos vemos. Yo tengo que enseñarle otra forma de ver las cosas. Yo tengo que enseñarle donde antes había un viejo odio, surja un nuevo amor. Yo tengo que ayudarle, acompañarla a que cambie su percepción. Yo tengo que ayudarle a que cambie su conciencia. Yo tengo que ayudarle, que está allí, a que deje de juzgarse, a que deje de juzgar y a que deje de sentirse víctima de la situación. ¿Me estoy explicando? Esto yo sé que es lo que tengo que hacer. Luego, que su cuerpo se quede o se vaya, esto ya no depende de mí. Bien, preguntas duales de las personas que tuvimos que cortar de raíz. Son ejemplos, ¿eh? Son reales. Todas mis parejas no quieren compromiso. Es una señorita que todas sus parejas no quieren compromiso. Sé que sus madres son muy superprotectoras. ¿Qué tengo que hacer? Pues no sé, mata a las madres si quieres, yo qué sé. ¿Qué te diga yo? Mata a la madre, yo qué sé. Eso es lo que no entiendo. Yo nunca he enseñado esto, pero sí lo entiende. Otra que me dice, mi madre me quiso abortar. ¿Tengo que hacer algo? Pues no, ama a tu madre, ¿qué quieres que te diga? Oiga. Otra, mi marido me ha sido infiel varias veces. ¿Tengo que dejarlo? Sí, hija mía, igual te gusta. Pregúntate, ¿para qué sigues con un hombre que te está engañando? No sigas culpando al otro. ¿Lo van viendo? Así funcionamos. Esa es muy buena. Esa fue para darme ánimos, esa fue en México. Al final, después de un día y medio. Después de estar allí más de 12 horas hablando y explicando que la dualidad y que si la proyección y que la Virgen Santísima, me salta y me dice, al final, digo, espero que no me deprima usted, ¿eh? Me dice, tengo artritis reumatoide. Cada abril tengo recidivas. Digo, ¿qué pasa en abril? Dice, me deja mi pareja. Me deja mi pareja, recidiva. Artritis. Muy bien. Y siempre coincide que mi pareja me deja. Digo, ahora estoy mejor porque ella me cuida y me siento más querida. La que se ha reído es la única que se ha enterado. Los demás no se han enterado de nada. Pero la que se ha reído es la que se ha enterado. Ríase usted que se ha reído. Siga riéndose. Esta es la que se ha enterado. Porque es una pregunta dual. Dice, fíjense bien. O sea, mi felicidad depende de que alguien me ame. Dual, redual. Por lo que sea en abril, no quise indagar más porque me deprimí un ratito. Dije, me voy a suicidar un rato, ahora vengo. Después de un montón de horas allí. Bueno, es para darme ánimos. Bueno, hice un curso de milagros que un buen maestro de un curso de milagros repetirá las lecciones tantas veces como haga falta. Pues bueno, yo me acordé de eso y dije, no se preocupe, ya repetiré otra vez la lección. Bien, entonces, fíjense bien, ¿no? O sea, y aquí le ves, algún cambio hizo y el chico no se fue en abril, se quedó y no tuvo la recidiva. Pero no se pregunta, ¿qué estoy proyectando en él? ¿Qué me está reflejando? ¿Qué tengo que aprender?
Las preguntas siguen siendo duales. ¿Entienden lo que les estoy explicando? Bien, ¿quieren ustedes empezar a aplicar la bioneuroemoción en su vida? ¿Sí? Bien, bueno, anda, no griten tanto, ¿eh? Bien. Nunca hablen del otro. Nunca. Cuesta un huevo, ¿eh? Hay que habituarse. Bueno, y parte del otro también, pero vamos a dejar uno solito, ¿eh? O sea, cuesta. ¿Así que yo no puedo hablar de mi marido? No. ¿Ni de mi mujer? Tampoco. ¿Y de mi madre? Menos. Hable de usted con relación al otro y pregúntese, ¿para qué yo estoy aquí aguantando esa situación? Por ejemplo, una consulta de ayer. Un ingeniero, no diré más para no dar pistas, viaja mucho y viene a la consulta porque tiene eczemas por diferentes partes del cuerpo. Y le pregunto ¿desde cuándo? Busco el escenario y no salíamos de allí. El tío, unas respuestas duales. Bueno, verán que uno de los grandes problemas que tiene todo el mundo es que el ser humano ha desarrollado una cualidad, que es hablar por símbolos. Nos hemos acostumbrado tanto a hablar por símbolos que ya nos parece un lenguaje normal. Luego me extenderé en eso. Y la gente habla por símbolos y dice cosas, habla mucho, pero no dice nada. Por ejemplo, ¿cómo va con tu marido? Dice, la cosa está fría. Yo que vengo de Júpiter, que es como una mente, claro, yo apunto, está fría la cosa. O va otra y te dice, ¿cómo va la relación con fulanito? Distante, distante. Yo pienso, pues igual está en la luna, yo qué sé, ¿no? Oh. ¿Y tú? ¿Y tú por qué? ¿Cuál fue el motivo del divorcio? Se acabó el amor. Man de cojones. Hombre, vale. Esto también lo ha entendido. Se acabó el amor. Digo, vale, muy bien. Yo entiendo que se acabó algo. Pero mi pregunta es, para que se acabe el amor, ¿qué pasó? Otro me dice, no, es que me aburría. Y yo le decía, bueno, pero para que te aburres, ¿qué hacía? Bueno, antes no costó 40 minutos. ¿Y sabes cuál era el aburrimiento? Es que no le tocaba el culo. Coño, haber empezado por aquí. Yo me separé de mi marido porque no me tocaba el culo. Pero no, me aburría. Oye, me aburría. Así es como hablan los seres humanos. Me aburría. Claro, tú dices, aburrirse, aburrirse, aburrirse. Claro, entonces todo el mundo dice, todos hacemos como que lo entendemos. Y luego te vas. ¿Qué querrá? Entonces, claro, cogemos nuestro mapa mental y como tú también te aburres con tu mujer, dices, debe ser lo mismo. Y luego, claro, la gente no se entiende. Es que yo había entendido. No, es que yo quería decir, coño, haber hablado más claro, ¿no? Oye, yo iba por la calle y dos chicas decían, he hablado con Maruja, yo digo Maruja por decir un nombre, y claro, me dice una cosa de esta, y dice, la verdad, chica, es que no entendí lo que me decía. Yo estaba escuchando y pensaba, mira, resonancia. Yo estaba siguiendo así. No es que me importase lo que estaban hablando, sino cómo no tenían ni puta idea de lo que les había dicho la amiga, ¿no? Estaban dilucidando, interpretando. ¿Qué podría ser? Vayan pensando. El ser humano, cuando se les pregunta en bioneuroemoción, les decimos una frase que es muy, muy fácil. No quiero que hables, porque te quiero escuchar. Dicho de otra manera, deja el bla, 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 deja de justificarte, deja de explicarme los preámbulos para que tú me entiendas, porque entonces me vas a contaminar y no vamos a ninguna parte. Supongo que me he explicado bien. Por lo tanto, el principal principio que seguimos es este. La energía ni se crea
ni se destruye, se transforma. Bien, esta es una evolución de la definición de Antoine Lavoisier, que decía que la materia ni se crea ni se destruye, se transforma. Pero cuando entramos en el concepto relativista, entonces ya no hablamos de materia, sino que hablamos del paquete materia-energía, y en lo que es en el concepto de la física cuántica ya hablamos de información. ¿De acuerdo? Bien, la información ni se crea ni se destruye, se transforma. Por lo tanto, toda la información de nuestros ancestros la llevamos nosotros. Toda. Toda. Luego, algunos desarrollarán una parte y otros desarrollarán otra. Esto yo ya digo que depende de la conciencia de cada cual y también del plan espiritual de cada uno. Pero esto es así. Si la energía o la información ni se crea ni se destruye, por siempre es. Siempre es. No tiene ni principio ni fin. Se transforma. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es que la persona tenga un proceso de transformación con lo que está viviendo, tomando otro nivel de conciencia. ¿Me estoy explicando? Un nivel de conciencia más elevado, un nivel de conciencia no dual, en la que la persona comprenda que la persona que técnicamente le está haciendo daño no está allí por casualidad ni por mala suerte. Primero es porque usted la escogió. Y segundo, como decía Carl Gustav Jung, la víctima normalmente es el auténtico victimario. Y el victimario es la víctima. Porque cuando yo te doy una torta, tú, como te dé dos, empiezas a tener un problema, ¿eh? Y al final me pienso que te gusta. Atención. Todo es resonancia. Y voy a hablar de ello. Todo es aplicación de la física cuántica, de la conciencia cuántica, y aunque haya físicos cuánticos que no estén de acuerdo, aquí hay un montón de físicos que sí que están de acuerdo con eso, y en eso nos apoyamos. Porque como dicen Bruce Rosenblum y Kenner, Fred Körner, su colaborador, dice que cuando los expertos no se ponen de acuerdo, uno puede escoger el experto que le dé la gana. Por lo tanto, yo escojo los que me dan la gana. Punto. Ahí se acabó. Lo dice ese tío. ¿Ok? Es un librito muy interesante, El enigma cuántico. La ciencia encuentra la conciencia. Muy bien. Entonces, tal como estaba explicando, la bioneuroemoción lo que procura es trascender la información de nuestros familiares y para ello ampliar nuestra conciencia mediante la comprensión de nuestras experiencias de vida. Cuando decimos comprensión, por favor, es equivalente a compasión. La compasión deviene cuando yo comprendo que no hay víctimas ni victimarios, sino que hay una especie de teatro donde dos personas se encuentran en sí mismas para trascender una información de conciencia de un nivel bajo a un nivel de conciencia más elevado. ¿Ok? Cuando digo que no creo que estén de acuerdo conmigo, que tanto me da. O sea, si me estoy explicando. Pero eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dice muchísima gente. Por lo tanto, el requisito fundamental, si es urgente puede cogerlo, si es urgente, igual es urgente. Espero que no sea urgente, pero si es urgente será por alguna razón. Además, ¿quién le ha llamado? Porque igual se piensa que es casualidad, Usted se piensa, ¿quién ha sido el del teléfono? No lo voy a echar de la sala, Bien. Lo digo para que reflexione. Primero, usted se le ha olvidado, salvo si no esperase algo importante. Luego, tómese su tiempo, mire quién le ha llamado. En el momento que le ha llamado, ¿qué le pretendía decir? Y ya verá usted cuántas respuestas obtendrá. Así es fácil. ¿Ok? Bien, entonces, tu percepción siempre es una interpretación. Si partimos de la base, si usted viene a mi consulta, por ejemplo, y está convencidísimo de que su verdad es su verdad, yo diré, encantado de la vida, adiós. Cada uno se toma, cada instante, cada situación de la vida, tenemos el poder de decidir cómo vivirlo. Y este poder
determina mi instante siguiente. Cuando vivimos con una conciencia abierta, de que yo no estoy en un lugar equivocado, de que no estoy en un lugar erróneo, todo lo que me ocurre es de agradecimiento porque tengo la oportunidad de trascender algo que no veo. Estamos aplicando la bioneuroemoción, ¿eh? Desde el primer momento. Muy bien, siempre nos estamos proyectando, siempre estamos resonando. Lo que más nos gusta y lo que más nos molesta está en nuestra psique y la proyectamos en los demás. A ese chico que hablaba, el ingeniero ese, que hablaba de, que lo he dejado a medias, y que hablaba de su eczema, al final, como no decía nada, se lo expliqué yo. Porque cuando uno tiene la conciencia cuántica, cuando uno tiene una mente inocente, cuando uno se conecta con el campo cuántico, no tiene que preguntar, ve lo que tiene que ver. Entonces yo le expliqué toda su historia y él solamente me decía, sí. Y digo, ¿y qué es lo que más te molesta? Sus viajes eran a un país de Oriente. ¿Qué es lo que más? Y no voy a decir tampoco el país, porque es una percepción. Y lo que más te molesta, esa gente dice, todos son unos mentirosos. Son unos mentirosos. Y lo decía como que, verdad santa. Y yo pregunté, a ver, ¿alguien ha estado en ese país? Y yo, un montón de manos. ¿Ustedes qué dicen? Yo nunca he visto un mentiroso. Y el tío dijo, pues esos son los mentirosos. Bien, esta mentira está en tu árbol. ¿Dónde te resuena? Se queda parado y dice, mis padres han vivido siempre juntos y no se querían. ¡Mentira! ¿Has visto? Y podrida. Digo, pero eso tus padres no lo han aprendido por ciencia infusa. Háblame de los padres de tu madre. Dice, los abuelos estaban casados y cada uno se entendía con otro. ¡Mentira! Digo, ¿tú estás casado? Dice, no. ¿Por qué? Digo, ¿sabes por qué? Porque tú estás en la solución de no mentir. Para no mentir, no te casas. Un tío guapo como tú, le digo yo. Tío, parecido. Y también tenía eczemas en lo que tiene que ver con los conflictos sexuales. ¿Me siguen? Todo está correlacionado. Todo tiene un sentido. Explicaba la proyección y me he acordado del ejemplo. Eran mentirosos. Y todo el mundo digo, yo he estado en ese país varias veces y te lo juro que diría cualquier cosa de esas personas menos que son unos mentirosos. Y el tío me dijo, pues yo tengo mucha experiencia. Digo, tu proyección. Por lo tanto, si usted no es capaz de poner en duda su proyección, no va a ir a ninguna parte. ¿Queda claro? Pregunto si queda claro, nada más, ¿eh? No pregunto si están de acuerdo. Bien, esto es otro ejemplo de una persona que quiero mucho. Y, coño, se lo voy a decir, me jode, pero eso ya sé para qué, que una persona que sabe tanto de mí diga lo que diga. Pero me jode con mucho cariño, o sea, la sigo queriendo muchísimo porque es una magnífica maestra para mí. Yo estaba hablando con un chico del despacho. Yo cuando entro en el despacho, David dice, a ver, papá, ¿qué haces? Digo, tranquilo que voy a trabajar, no voy a decir nada. Bien, pero entonces hay uno le pregunta, digo, ¿cómo te ha ido con tu madre y tu novia? Una historia que quedaba pendiente. Y aquello de reojo me doy cuenta que esa chica hace como un extraño. Hay una cosa que se llama lenguaje no verbal en la que yo estoy pendiente de él, porque el cuerpo habla, ese sí que habla verdad. La lengua, mentira. El cuerpo, verdad. La lengua siempre miente. Bla, 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 mentira todo. Porque son todas medias verdades, etcétera, etcétera. Y entonces yo le digo, ¿en qué pensabas? ¿Qué pensamiento te ha venido? Y me dice, me viene un pensamiento o una imagen de que una amiga, estábamos de fiesta y deja a su novio, y pienso, por fin deja a su novio. Yo apunto, por fin deja a su novio.
Más que nada para que se lo aplique ella. O sea, dice, y lo pilló besándose con otra chica en una fiesta. Muy bien, aquí sigo. ¿Algo más? ¿Cuál es el estrés? Porque tú que con tu amiga pilles al novio besándose con una chica, no es tu novio. Pero a ti te ha hecho un... Y me dice, yo le pregunto, ¿qué estrés estás pesando? Quiero que se den cuenta de una cosa. El consciente piensa que su reacción es por lo que está viendo. Quiero que entiendan eso. Creen que, ay, mira qué bien mi amiga, por fin se ha dado cuenta de que el tío es un golfo, por ejemplo. ¿Me siguen? Ay, qué bien. Esto no es verdad. Hay algo más. Digo, ¿cuál es el estrés previo a esta situación? Y me dice, es que mi madre, ayer era su cumpleaños y yo no estaba con ella. Y digo, ¿dónde está tu madre? Dice, en América. No voy a decir el país, en América. Pero si tú estás en España, tía, ¿cómo quieres estar con tu madre? Yo como que soy de Júpiter, dice, ¿tú no puedes estar con tu madre? Bueno, si coges un avión, pues no sé. ¿Y eso? Digo, ¿y esto? Dice, bien, vamos a poner, ¿y si estuvieras con ella? ¿Qué pasaría? Atención a la respuesta. Esas les quedan ánimos. Dice, me obligaría a ir a verla. Me hace sentir culpable. Y yo me callo. Y entonces yo digo, sigo con el razonamiento. Entonces, si cuando tú, fijaros bien lo sutil que es la bioemoción, si cuando tú estás viendo que el novio de tu amiga lo pilla besándose con otra y tú piensas en tu madre, la conclusión es que tu madre y la de ella son iguales. Dice, sí señor, iguales de controladoras. Por lo tanto, el conflicto no es el novio, el conflicto no es la pareja, la resonancia no es la escena. El inconsciente se proyecta de unas formas que hay que estar muy alerta y muy despierto para darse cuenta de eso. Se llama autoindagación. Y tomó conciencia de que en realidad ella proyecta que la amiga le pasa lo que le pasa por su madre, cosa que le pasa a ella con la suya. Así funciona el inconsciente. El inconsciente no distingue Juan de Juanito. No lo distingue. El inconsciente no distingue tu jefe de tu padre. El inconsciente no es dual. Todo es uno. Y es muy simple. Pero aquí podríamos sacar mucha punta al lápiz. Fíjense bien. Me obligaría a ir a verla. Manda huevos, ¿eh? ¿Cómo que te obligaría a ir a verla? ¿Cómo que te obligaría a ir a verla? ¿Para qué te obligas? ¿Para qué proyectas esa obligación? Y esta es la gran trampa de la sociedad. Creemos que tenemos que hacer cosas que no queremos ni deseamos hacer. Y esta es la gran mentira. Y siguiendo con el ingeniero y el eczema, al final yo descubrí que el eczema le empezó cuando fue a ver a sus padres antes de marcharse al país en cuestión. Y yo le hago una pregunta muy simple. ¿Tú querías ir a ver a tu padre y a tu madre? Y su respuesta... Yo primero le pregunté, ¿para qué vas a ver a tu madre? Dice, porque soy su hijo. Bueno, estuvimos aquí 10 minutos. Porque soy su hijo, porque es mi madre. O sea, cosas de estas. No, porque son mis padres, porque me voy de viaje. ¿Para qué vas a ver a tu madre? Le contestó. Y no me contestaba. Entonces dije, oye, ¿tú quieres ir a ver a tu madre? Y dice, no. ¿Y para qué vas? Y como podéis comprender, el inconsciente, y a mí por descontado, nos importa un comino, o dos, o tres, o cuatro, que él vaya a ver a su madre o no vaya a ver a su madre. ¿Me estoy explicando? Pero el eczema es un conflicto de separación. Y le sale
precisamente porque se va al país y deja a los pesados de turno, que son sus padres, para su percepción, claro está. ¿Me estoy explicando? Eso es tomar conciencia. Oye, ¿quieres ver a tus padres? Pues los ves. A esta señorita le diría, oye, que tu madre esté en América y tú estás aquí, oye, coges el teléfono. Hola mamá, feliz cumpleaños, estoy contigo. ¿Sabes que te quiero? Gracias por todo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Porque para el inconsciente, tu pareja puede estar en la Conchinchina, pero cuando te llaman por teléfono lo tienes pegado a la oreja. Porque para el inconsciente no existe el espacio-tiempo. Ustedes pueden irse a Plutón, pero si se llevan sus problemas, los problemas están en Plutón aunque estén en la Tierra. ¿Me siguen? Porque el inconsciente es no dual, es atemporal. Estoy enseñando cómo funciona. Les he prometido que les enseñaría. Bien. Y luego está, me hace sentir culpable. Eso tiene, aquí hay para hacer aquí hay para sacar punta al lápiz hasta que no quede lápiz. Esto es de un ego impresionante, es de una dualidad, me hace sentir culpable. Oye, alguien dijo, un ser espiritual, David R. Hawkins dice, un místico no quiere alabanzas, pero tampoco quiere culpabilidades. El juego de la culpabilidad es el juego del ego. El que te hace sentir culpable te quiere manipular. El que te hace sentir culpable te quiere dominar y utiliza una palabra gravísima que se llama querer. Y el querer es atraparte. Yo quiero que tú hagas aquello que a mí me gustaría que tú hicieras. Y si no lo haces, eres un egoísta. Cuando el egoísta soy yo por no hacer aquello que tú quieres que hagas. Yo soy el egoísta cuando te exijo que tú hagas lo que yo quiero que hagas. Y te hago sentir culpable para dominar tu voluntad. Pero podemos ir más lejos, nos podemos quedar aquí o trascender esa información y preguntarme, ¿para qué yo tengo este rechazo a mi madre? ¿Qué estoy proyectando yo en mi madre? Esto es compasión. Esto es comprender que el otro te está reflejando algo que sin él no podrías verlo. Y cuando comprendes que tu madre, por ejemplo, lleva una información heredada de la suya y que tu madre no sabe hacerlo mejor, ¿me siguen? Entonces no hace falta ni perdonar. Se llama compasión. Y la compasión te lleva a un estado de comprensión y a un estado de paz interior que te libera de toda esa mierda, te eleva a la conciencia y entras en un estado de sanación. ¿Me siguen, corazones? Y entonces, como diría Bruce H. Lipton en su libro La biología de la creencia, las percepciones no solamente cambian los comportamientos, sino que cambian la expresión génica. Bruce H. Lipton, doctor en biología, neurología. Léenselo, por favor. La biología de la creencia. Él nos habla de hasta qué punto en la epigenética nos demuestra que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos cambian nuestra expresión génica. Y habla del experimento de los gemelos idénticos que una vez han pasado 50 años, su expresión génica no tiene nada que ver uno con el otro, y tienen las mismas genes. Pero la vivencia, las experiencias de uno fueron de mierda, y perdón la palabra, y la otra fueron de ampliación de conciencia y se expresaron en los genes. Cambien sus percepciones, cambien sus conciencias, y su cuerpo se reflejará, porque ha cambiado su mente. Entrarán en un estado de paz interior. ¿Me estoy explicando? Esto es bioneuroemoción. Esto es lo que estamos enseñando. Bien. Su madre, le diría, es un maravilloso espejo para que aprendas a amarla a través del respeto que te debes a ti
y del respeto que le debes a ella. Y no de la obligación de que tengo que hacer cosas. ¿Qué es tomar conciencia? Ya lo he explicado, pero vamos allá. ¿Qué es tomar conciencia? Bueno, lo que acabo de explicar. Realmente tomar conciencia es esto, ¿no? Tus experiencias no son casuales, no estás mal de la cabeza por hacer cosas ilógicas y irracionales, estás procesando una información para que la puedas trascender. Por lo tanto, cuando alguien tiene una herencia genética o una herencia, vamos a llamarle epigenética, tiene una oportunidad. Tenemos siempre una oportunidad. Y la oportunidad es siempre, o me siento víctima o decido aprender. Siempre. Y este punto, ese instante, es cuando somos creadores de nuestra vida. Decidimos el instante siguiente. Seremos víctimas desde un nivel de conciencia y desde la creencia en la dualidad, de que es el otro que no me hace feliz, del otro que me ha engañado, del otro que me ha robado, del otro que me ha traicionado, del otro, del otro, del otro y del otro. No habléis del otro. Probarlo. Y si os cuesta, como diría David R. Hawkins, hablar en tercera persona. Proyectáis una pantalla, te pones a ti, pones al otro y le preguntas, a ver, tú, ¿para qué aguantas esa historia, tía? En tercera persona, ¿eh? Ella, ¿me sigues? Y ya os aseguro yo que os vais a reír un rato. Realmente hemos desarrollado en el instituto el módulo 6, que ha tardado 6 años en salir, bueno, la redundancia, el módulo 6, 6 años, en la que por primera vez el alumno que venga al módulo no tendrá tutor ni tendrá espejo. Él será el consultante, él será el especialista. Y a ver cómo te las arreglas, moreno. Y es jodido que no os lo podéis imaginar. Porque claro, y si no probarlo, poner un espejo. Y te miras al espejo, el espejo es muy duro, aviso, y le dices, tú, a ver tú, ¿para qué aguantas esto tú? Y cuando empiezas diciendo tonterías y justificarte, te dará pena el espejo, pero claro, el del espejo eres tú. Probarlo, ya veré. ¿Dejo o no dejo el trabajo? ¿Dejo o no dejo a mi mujer? ¿Sigo de víctima o no sigo de víctima? Ya verás. Pero antes de hacer nada, antes de tomar ninguna decisión en vuestra vida, tomar conciencia. Y cuando toméis conciencia, cuando decidáis lo que tengáis que decidir, que sea con paz interior. Nunca con resentimiento. Siempre con agradecimiento. Aunque te haya violado, aunque te haya traicionado, aunque te haya robado. Porque aquello es una experiencia que tu alma tiene que experimentar. En el universo no hay error. O sigan de víctimas. Hagan lo que quieran. Bien, cuando se toma conciencia, es que no hay que hacer nada. Todo sucede espontáneamente. Todo. La gente aparece, desaparece, aquel que no sé qué se va. Yo me recuerdo que una chica me decía, es que realmente no me atrevo a decirle que quiero separarme de mi marido porque me va a pegar, tal y cual. Digo, no, cambiemos la percepción. Esta persona tiene tanto miedo como tú. Él lleva el mismo programa que tú, y se lo demuestro. Y da gracias por haberlo tenido, porque gracias a él estás aquí, estás comprendiendo y estás perdonándote. Y llega a casa y el marido le dice, ¿sabes qué te digo, cariño? Que nos vamos a divorciar. Y me dijo, coño con Enrique, hostia. No digo yo, Enrique no ha hecho nada. Enrique solamente te ha ayudado a que cambies la percepción, pero quien la tiene que cambiar eres tú, no yo. Muy bien. Pregunta, un ejemplo. Desde que me he encontrado trabajo me he quedado sin pareja. No es broma, es una consulta real. O sea, dice yo, siempre trabajo. Y cuando encuentro una pareja, pierdo el trabajo. La pareja se termina, vuelvo a encontrar trabajo. Y trabajo. Vuelvo a encontrar una pareja, otra vez el trabajo perdido. Claro, él dijo, como yo he visto tus vídeos, digo, voy a consultar a Enrique, porque eso es interesante.
Entonces resulta que ese señor dice, esto viene del árbol, tardamos 5 minutos, eso te viene del árbol. Seguro que todas las mujeres del clan trabajaban lo que no estaba escrito y los hombres se tocaban aquello que no suena. Y dice, ¿verdad, Santa? Claro, y tú lo solucionas. ¿Cómo son las parejas que encuentras? Dice, pues que ganan mucho dinero. Claro, para que no trabajes. Dice, tía, a eso se le llama tener puntería. No te lo tomes a mal, que el universo te lo ha solucionado de puta madre, tía. Todas las mujeres trabajando. Los hombres tocándose lo que suena. Venga, nadie trabajaba. Pero todas de todo el clan. Ella sale y lleva toda la información. Es la salvadora del grupo. Ella también trabajando. Conoce a un chico, pum, no trabaja. Pierde el trabajo, lo despiden. Bueno, qué mala suerte que tengo, tú. Con lo que me gusta trabajar. Claro, trabajar. Bueno, se termina la relación y entonces dice, voy aquí. Digo, yo siempre le pregunto, ¿y esos dos o tres chicos que has encontrado, qué tal? Pasta, dice, pasta gansa. Dice, ¿para que no trabajes? Y yo, claro, yo me enfadaba porque pensaba, qué vergüenza, no seré independiente. Ostras, no seré independiente porque no trabajo. Digo, no seas burra, tía. Tú, independiente, pero con causa, hombre. Coño. Es verdad, ¿eh? Duramos 10 minutos. Se fue y me dijo, uy, qué bien que me voy. Digo, claro, hija. ¿Cómo te va a ir bien si eso está de puta madre, hombre? Se lo tienes muy bien, ¿eh? Esa que te... Dice, cada vez que tengo un compromiso tengo rinitis. Y dice, a ver, explícate. No. Cada vez que tengo un ligue, al día siguiente, rinitis. Digo, esto es folleteo, tío. Folleteo. Rinitis es un tema sexual. ¿Por qué sexual? La nariz, ¿qué hace cuando se ven dos animales? No se huele en el culo por si está cagado. Hueles por cómo están las hormonas. ¿O que no lo saben ustedes? Eso se llaman información atávica. Información atávica es información que llevamos de nuestros ancestros cuando éramos en la evolución reptilianos o pigmeos, es igual, no importa. Pero ahí está, información. Las elefantes echan las hormonas y los elefantes huelen a 25 kilómetros, porque claro, tienen una gran nariz, ya lo saben, ¿no? ¡Pum! Y van. Por lo tanto, yo dije, muy bien, digo, esto es de tu árbol. Para que tú, digo yo, fíjense bien cómo funciona la bionormación. Es muy rápida, ¿eh? Cuando tienes la conciencia cuántica o con la conciencia de no dualidad. Digo, vamos a ver, si tú, cada vez que conoces a una chica, al día siguiente estás con rinitis, no es un problema de la chica, porque me imagino que cambias la chica, ¿verdad que sí? Porque es un ligón ese, claro, normal, es normal. Ese guaperas, ligaba a todo Cristo. Digo, sí. Digo, muy bien, te voy a explicar por qué. Hay un peligro. El peligro es, tu inconsciente te avisa, si te quedas con esta chica, va a pasar algo. ¿Y qué puede pasar? Pues que te engañen. Entonces, para que no te engañen, ¿qué tienes que hacer? No tienes pareja. Y dice, exacto. La hermana de no sé quién y tal y cual, pues se la pegaban con el hermano, o sea que había un guirigay en aquella familia que no te podías fiar de nadie. Y él llevaba la información. Atención a las relaciones, que hay engaño. Solución, no tengas. O como aquella chica me dice, todos los hombres de que me enamoro son infértiles. Pues está clarísimo, no tienes que tener hijos. Yo quiero tener hijos. Aquí. Tu información inconsciente, no. Ahora decide. Con este no vas a tener hijos, porque es infértil. Y dice, pues yo quiero mucho a mi marido. Pues te quedas con tu marido y aceptas que no te vas a tener hijos. Ya correr, no pasa nada. Bien, ese es muy bueno, es de México. La gente no entendía qué es la bionormación. Cogí ese caso, lo puse aquí y todo el mundo lo entendió. Cuando me casé, las familias se discutieron y no se hablaron más. Las familias del novio y de la novia. Digo, esto es resonancia familiar. Digo, alguien se tuvo que casar, que no se quería casar. Dice, sí, mira. Dice, la madre de su abuela, de mi abuela, le obligaron a casarse. Otra abuela se fugó con su marido. Y ciertos padres dicen, uy, se quieren muchísimo. Y digo, ¿y tú? Digo, nos queremos muchísimo, pero las familias se han separado. O sea, que en definitiva, ¿cuál es la enseñanza?
que lo único que importa, la única familia que existe, es la que se forma. Es la que se forma. Y eso es lo que hacéis. Por eso, el amor de dos personas prevalece frente a la opinión de las familias. ¿Cuántas familias tienen matrimonios de mierda porque hacen caso a la madre de uno o a la madre del otro, o al padre de uno o al padre del otro? No levanten la mano, que varía demasiado las manos levantadas. No las levanten, por favor. Ni me las levanten. Ni me las levanten. Muy bien, seguimos. Bien, cuando comprendemos, eso es muy importante, no nos posicionamos. Nos liberamos del victimismo. Es un resumen de todo lo que he explicado. No nos posicionamos. Nos liberamos del victimismo y alcanzamos lo que se llama madurez emocional. Al no posicionarte, surge la solución como consecuencia de una ausencia de juicio. Les puedo jurar, y les juro por lo más sagrado, que en el momento que te retiras, en el momento que no te posicionas, en el momento que no tomas parte por un lado y por el otro, en ese momento surge la solución. Porque la curación siempre es integración. La naturaleza y la química nos lo enseña, que un elemento no puede estar en un estado iónico. Tiene que estar en un estado formando una sustancia. Por ejemplo, el cloro y el sodio se juntan para formar la sal. ¿Entiendes? Por lo tanto, nosotros llevamos una polaridad, nuestra pareja lleva otra polaridad, y si nos juntamos es porque llevamos la misma información. Y nos juntamos no para sufrir la información de nuestros ancestros, sino para trascenderlas, para darle otro nivel de conciencia y convertirnos en unos salvadores del mundo o sanadores del mundo, que para acaso es lo mismo. ¿Me estoy explicando? Bien, lo que estoy diciendo, las cosas no son buenas o malas, son perfectas, son oportunidades para trascender y elevar la conciencia. Y ahora voy a poner frases de personas eminentes dentro del campo de la ciencia. Ese señor es Jon Kabat-Zinn, que es el padre del mindfulness, y dice: si aumentas la conciencia, los cambios en tu vida vienen solos. Por eso yo siempre digo que no hay que hacer nada. A mí cuando la gente, cuando termina, me dice: bueno, y entonces ahora que he tomado conciencia, ¿cuántos meses tarda esto? Este no ha entendido nada. No ha entendido absolutamente nada. Bueno, reset. Volvemos a empezar, ¿eh? O sea, venga otro día, porque no ha entendido nada. O sea, tomar conciencia es ver las cosas de otra manera. De hecho, un curso de milagros dice que el lugar más santo que existe es donde antes había un viejo odio, hoy se convierte en un nuevo amor. Esta comprensión es un cambio de percepción profundo de que mi experiencia, por muy dolorosa que haya sido, es oro, si soy capaz de transformarlo. Es oro. Y es lo que dice el señor Jon Kabat-Zinn. Otro, David R. Hawkins, que ya no está con nosotros. Sin un cambio de conciencia no hay verdadera reducción de estrés. Dr. Buchanan, joven, oncólogo, experto en física nuclear, y nos habla de que todo resuena. La comunicación de nuestras células corporales es por resonancia. Pues si nuestras células se comunican por resonancia, nosotros que somos células de un sistema social, resonamos. Y Dr. Bruce Rosenblum, el universo, todo se complementa. Todo se complementa, siempre. Lo que aplicamos en bioneuroemoción es el efecto holograma, que dice que el todo está en la parte y la parte está en el todo. Por lo tanto, cuando yo estoy con una persona, yo tengo toda la información. Desde un punto de vista dual, del primer nivel de bioneuroemoción y de la biodescodificación, si ustedes no me traían fechas o no me traían nada, yo no les podía visitar. Y yo me dije, tiene que ser más simple. No vamos bien, no vamos bien.
La persona lleva toda la información, pero para entender eso tenía que pensar de una forma cuántica. Entonces, cuando yo tengo una persona que por lo que sea no sabe nada de sus ancestros, le hago una pregunta muy simple. Háblame de tu universo. Háblame de todo lo que te rodea. Háblame de tu pareja, si estás casado o casada. Háblame de los suegros. Háblame de tu trabajo. Háblame de tu vocación. Háblame de todo, porque todo lo que te rodea es una resonancia de tus ancestros. Y los estás viendo. Por lo tanto, quiero que sepáis que si no sabéis nada de nada, solamente tenéis que observar lo que tenéis delante de vuestras narices. Así de fácil. Pero sin juzgar, sin posicionarse, sin victimismos, sino con la comprensión de que delante tuyo tienes todos los espejos en los cuales puedes ver aquella parte que tú no podrías ver si no fuera por ellos. Si alguien no te respeta, pregúntate por qué no te respetas. Si alguien te insulta, pregúntate para qué te insultas. Si alguien te roba, pregúntate para qué te robas y qué te robas. Igual te roban dinero, pero tú lo que pierdes es tiempo. Que no sé si se llaman que el tiempo es oro. Por eso. Muy bien. Y ahí tenemos a Kingsley L. Dennis, sociólogo, que habla de la conciencia cuántica y dice: la neurociencia, la biología cuántica y la física cuántica están empezando actualmente a converger para revelar que nuestros cuerpos no son solo sistemas bioquímicos, sino también sofisticados sistemas cuánticos y resonantes. Bien, y la clave, la esencia para que podamos realizar cambios en nuestra vida se llama emoción. Si no hay un cambio de emoción, nuestro inconsciente no recibe nada, nuestra biología no recibe nada y, por lo tanto, ustedes pueden hacer 25.000 veces una cosa que si es sin coherencia emocional, sin un cambio emocional, no habrá cambios en su vida. Si quieren cambios en su vida, tienen que cambiar las emociones. Y para cambiar las emociones solamente hay un camino, cambiar la percepción. Si no hay cambio de percepción, no hay cambio emocional. Bien, ¿y qué es la autoindagación? Es la información consciente en la que he hecho un pequeño resumen de todo lo que he explicado. No te vas a justificar, que es el ser humano es adicto a justificarse. No os lo podéis imaginar. Una persona empieza a hablar de una cosa, ha hecho 10 frases, 9.5 son justificaciones. La faena que tienes para encontrar lo que te quiere decir. Nunca hables del otro. Saber que el otro es tu espejo y sabes que lo que te molesta o te agrada es tu sombra. Eso es muy junguiano, pero es así. Bueno, también está escrito. Para que yo pueda ver el pecado en otro, tengo que verlo condenado previamente en mí. Si no, no lo puedo ver. Seguimos. Te diriges a ti mismo en tercera persona, tal como he explicado. Atiendes el escenario donde transcurre el estrés, sin juzgar. Atiendes a situaciones que se te repiten. Hay muchas historias que se te van repitiendo y no pienses que tienes mala suerte, sino que se te repiten para que tomes conciencia de que algo puedes cambiar si quieres. Observa los excesos, un gran impacto emocional al más leve estrés. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Hay muchas sutilidades que no prestamos atención y son un auténtico tesoro. Un desencuentro, pero que dices, bueno. Un tropiezo, que dices, bueno. Encontrarte con una persona que hace, tú, bueno. Alguien que se te cruza en el camino y tú, bueno. Todo esto es información. Todo es información. El señor que le ha tocado el teléfono, que se ha olvidado, pues lleva un montón de mensaje aquí. Aparte del mensaje, el mensaje que lleva. En el universo hay un WhatsApp que funciona de maravilla. Muy bien. Busca tu resonancia en la familia, busca la resonancia en tu espejo, que es la pareja, indagas en el estado emocional más importante de todos. Atención, señoras.
¿Y sabes por qué digo señoras? Porque las señoras son las únicas que llevan el código Da Vinci. ¿Saben lo que es el código Da Vinci? Pues está formado por el útero y el cuello del útero. Y si lo observan es como una copa, ¿sí? El cáliz sagrado. Las cosas nunca son por casualidad. Atención a lo que voy a decir. Porque curiosamente, eso lo expuse y mi cuñada Monse me dice, mira, léete este libro de Nyssa Carey, Revolución Epigenética. Y dice cosas tan interesantes como, cuando un óvulo encuentra un espermatozoide, nunca el espermatozoide encuentra el óvulo. Nos han enseñado que el espermatozoide da cabezazos para romper la pared de la membrana del óvulo. Pero es un segundo que os voy a ser más gráfico. Se pueden poner todos los espermatozoides dando cabezazos que no rompen la membrana del óvulo ni para Dios. Es la membrana del óvulo que se abre y le dice, pasa guapo, pasa. Tú. Pero como la ciencia es muy machista, al ir rompiendo los huevos. No. Ni los millones de espermas rompen la membrana, porque la membrana es una fortaleza enorme comparado con la cabecita del tonto del culo del espermatozoide. Entonces la membrana abre sus puertas al príncipe azul. ¿Y a cuál abre? Al que resuena. Es pura resonancia. Lo que voy a decir ahora es lo más sagrado que voy a decir, quizás en mi vida. Atención. La mujer tiene el proceso alquímico de transmutación. Por eso yo también le llamo el código Da Vinci, parafraseando esa película tan genial. Yo no voy a entrar en si Jesús copulaba con Magdalena o no, me da igual esto. A mí Jesús que haga lo que quiera tú. Para eso es Jesús. Para eso es quien es, ¿no? Haz lo que quiera, ¿no? Bien. Amo a la figura de Jesús, ¿eh? Es una figura que no sé si ha existido, pero como que si no existe me es igual, como que me gusta mucho. Bien. Dice Nyssa Carey en la Revolución Epigenética, y por tanto estoy hablando de ciencia, dice que cuando el óvulo permite la entrada al esperma y forma en el cigoto, se produce una reprogramación. Es más, se borra toda la información del esperma y quedándose la información como una hoja en blanco. Y entonces se produce una reprogramación. Y ahora hago una pregunta. ¿En función a qué se hace la reprogramación? Si han entendido algo hasta ahora, que espero que sí, estará en función directa al estado de conciencia de la madre. La madre, que lleva el XX, que es información de la línea paterna e información de la línea materna, decide qué X borra, si la información de línea paterna o la información de la línea materna. Y eso es muy importante. Por lo tanto, la resonancia. Es tan importante la conciencia que tenga una mujer previo a la gestación, durante la gestación y los 3 primeros meses de gestación que determinan la historia de su hijo. Esa señorita, o señora, o doctora, ha hecho unos estudios sobre la hambruna que hubo en la Segunda Guerra Mundial en Holanda y se dio cuenta que los 3 primeros meses, que si pasaron hambre o no pasaron hambre ellas, si los 3 primeros meses estaban bien y luego pasaron hambre, si no lo digo bien será al revés, no importa, esos 3 primeros meses determinaban
marcaban casi a fuego la historia del niño. Y no solamente eso, unos podían comer todos los que les diese la gana y no engordaban, y los demás engordarían. Por lo tanto, ahí tenemos un factor de la obesidad. ¿Con qué estado emocional? Siempre les pregunto yo a las personas que vienen a consultarme, cuéntame lo que me quieras, pero por encima de todo, quiero saber con qué estado emocional fuiste concebido. Y si se lo preguntas a tu madre, te va a mentir. Tranquila, te va a mentir. Tranquila. Pocas madres te dicen, yo no te quería. Pero sí que tenía una cliente y le dije, yo estoy segura que mi madre no me quiso, pero ya comprendo que no la voy a juzgar. ¿Por qué? Porque ella vivía unas circunstancias y tenía una información que así lo fue. Y tenía unas patologías que ahora no me acuerdo, pero yo hablé con mi padre, porque se voy a hablar con mi padre. Y mi padre me dijo, mira, hija, yo nunca me hubiese casado con tu madre. Es más, no quiero a tu madre. Pero se quedó embarazada de ti. Y como yo soy el padre, aquí estoy. Ole los huevos del padre, que se lo dijo claro. Y la madre le decía, ay, yo me casé muy enamorada, muy enamorada. Quizás sí. Pero esto es muy importante, porque cuando tú sabes esa información, la puedes transformar. Como mínimo, no la das en herencia a tus hijos. ¿Entiendan lo que estoy diciendo? Porque cuando cambias la conciencia, cambias la información. Por eso, una mujer que engendra conscientemente a un hijo puede borrar todas las toxicidades de los clanes. Es el momento más sagrado que existe en la naturaleza. ¿Y cuántos hijos vienen a este mundo con madres que no han sido conscientes? Tampoco levanten la mano, tranquila, no levanten la mano. ¿Me he explicado bien? Nisa Carey, la revolución epigenética. Hay cosas que no se entienden, pero esas cosas las dicen muy claras. Por lo tanto, atención. Pero claro, qué mala suerte he tenido yo que mi madre cuando estaba tal cual. Toma conciencia. Porque cuando tomamos conciencia, y como dice Bruce Lipton, podemos cambiar nuestra expresión génica. Y eso es lo que nos demuestra la epigenética. Si yo cambio mis emociones profundamente, cambio mi realidad, la externa y la interna. Pero sobre todo, no lo hago para sanarme, sino lo hago para ampliar mi conciencia. Y mi sanación será un bien colateral, si tiene que ser. ¿Me estoy explicando? Bien, tal como explicaba, el gran obstáculo es la comunicación. Hay un abuso del lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico ha sido una gran evolución porque, por ejemplo, si yo digo silla o taburete, todo el mundo tiene una imagen de taburete, ¿sí o no? Si no lo tuviera, tendría que decirle 4 patas de madera, más o menos 60 centímetros, tal. Y nos haríamos una construcción. Entonces, hemos abusado tanto del lenguaje simbólico que solamente hacemos que hablar simbólicamente. Todo lo que decimos es simbólicamente. No somos descriptivos. Cuando somos descriptivos, que es lo que les pedimos, no se pueden imaginar en la consulta cuando les digo, por favor, lo que me quieres decir es que mi marido me aburre. Y no hay manera de sacarla de aquí. Bueno, ponme una escena, sé descriptiva. Entonces, cuando somos capaces de poner una descripción, ¿a tú eso le llamas aburrirte? Perfecto, ya lo entiendo lo que quieres decir. Pero antes no lleguemos aquí, señor, cuánta paciencia. Bien, por ejemplo, del lenguaje descriptivo. Repito patrón de parejas. Y yo le contesté, es como si me dices que en Madrid llueve. ¿Qué me estás diciendo? Repito patrón de parejas. ¿Y? ¿Me puedes decir qué tipo de pareja repites? Otra. Estamos distantes. Se acabó el amor.
Problemas con el dinero. No creo en Dios. Lo dejé porque me aburría. La relación era mala. Uy, mala y buena no lo decimos casi nunca, ¿eh? Casi nunca. Mala, buena. ¿Y qué es una relación mala? ¿Y qué es una relación buena? Y aquí no hay quien se aclare. Krishnamurti decía, todo conocimiento corrompe, todo pensamiento y concepto corrompe. Somos esclavos de ellos. Un curso de milagros dice, el día que deshagas los conceptos, verás la verdad. Es más, los conceptos y los símbolos nos impiden ver la realidad de las cosas. Y además, estamos tan acostumbrados que les voy a explicar por qué hablamos así. Porque se trata de ser socialmente correctos, pero sobre todo que el otro no se entere de nada. Sobre todo que el otro no se entere de nada. Sobre todo. Sobre todo. Bien. Tal como os explicaba, voy a hacer honor a William Roth, que es el que descubrió el momento semilla que ya he explicado. Él se hacía la siguiente pregunta. Fíjense todo lo que hemos hablado. ¿Es posible prevenir retroactivamente una enfermedad? ¿Es posible reescribir nuestra propia reacción emocional ante un acontecimiento? ¿Cuánto del pasado podemos cambiar en el mundo concreto que tenemos real? Fíjense bien que ese señor está hablando de un aspecto retroactivo. O sea, que de alguna forma me está diciendo que si yo puedo ir a un momento del pasado y cambiar mi percepción de aquello, eso afectará a mi presente. ¿Queda claro esto? Bien por William Roth. Una de las grandes maestrías son las relaciones interpersonales. No busquen sus maestros. Duermen con ellos normalmente. No vayan a la India, no vayan a ningún sitio a buscar maestros ni gurús. Duermen a su lado. Conviertan su relación en un tesoro y para ello eviten las explicaciones, eviten las justificaciones y eviten tener razón. Me pones enfermo. Te pondrás tú. ¿Cómo aplicarse la bionormación? Y ahora vamos a hacer la aplicación. No sé cómo voy de tiempo. ¿Por aquí me han dejado un no sé qué? ¿Qué hora es? Pues me queda esto lo más importante, por lo tanto se van a tener que esperar. Bien. Primero, elegimos un síntoma o una situación de dificultad. ¿Vale? Puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, me he arruinado 3 veces. Migrañas, anginas. Los hombres que encuentro no se comprometen. Esta señora que me dijo me he arruinado 3 veces, me explica las 3 ruinas y el especialista dice, hombre, eso es como un atraco. Le pregunta, ¿dónde está tu hijo? Voy rápido. ¿Dónde está tu hijo? Y dice, no, mi hijo está en la prisión porque era un atracador. Atención. Esa señora, todos los hombres del clan le habían robado. Todos los hombres del clan robaban y su hijo sale atracador. Dice, pero bueno, mi hijo es que eran las malas compañías. Bueno, pues eso es cosa de madres. Mi hijo tenía malas compañías. No fue el organizador del atraco, no, pero estaba, ¿verdad que sí? Bien. Por ejemplo, no encuentro pareja. ¿Has tenido alguna vez pareja? Sí. Entonces tu consulta es errónea. No, eso es cierto, La consulta, no encuentro pareja. Yo pregunto, porque como yo ya soy como gato escaldado, digo, ¿alguna vez has tenido pareja? Dice, sí, entonces tu consulta es errónea. Seguimos. Ejemplo real. Todas las parejas me van mal. No entiendo a qué te refieres. Siempre hay mucha desconfianza. Sigo sin entender nada. ¿Me van siguiendo, verdad que sí? Seguimos. Siempre que estoy en pareja me obsesiono y daily que daily. Eso duró más, hemos resumido. Yo digo, no puedo entender nada. Necesitas ser descriptiva. Mientras sigas siendo subjetiva, no iremos a ningún sitio. El problema es que no acepto que mi pareja me quiera. Quiero cosas objetivas, hechos irrefutables. Por ejemplo, mi marido no me toca el culo. Y sigue. Tengo un problema con el sexo. Explícate. Todas las parejas acaban engañándome con otra persona. Esto sí que lo entiendo. Para llegar aquí,
30 minutos, ¿eh? No se rían, no. Todos hacen lo mismo, ¿eh? Si he visto a 1000 personas, 1000. Conclusión, el ser humano tiene un problema grave. Habla mucho y no dice nada. Seguimos. Identificar la situación de estrés. La persona tiene que describir objetivamente una escena de elevado estrés relacionado con su consulta. ¿De acuerdo? Bien, seguimos con el ejemplo, es el mismo ejemplo. Describe una situación donde tú consideras que tu pareja te engaña. Y dice, de acuerdo, tengo una. ¿Qué edad tienes cuando pasa? Dice, 29 años. ¿Vivís juntos? Sí. Bien. ¿Cuánto tiempo hace que vivís juntos? 5 años. Bien. ¿Dónde estás? En casa, con mi pareja. ¿Y qué pasa? Pues me entero que tiene una relación a distancia, por internet. Descríbeme la situación. Te pido. Llego a casa y me lo encuentro como mirando pornografía. Y en realidad era alguien con quien se veía a menudo. O sea, que este tío tenía un amante, pero se follaban por internet. No, en serio. Tenían relaciones sexuales por internet, ¿eh? Bien. Ya tenemos una situación definitiva. Bien, hemos avanzado. Ya llevamos 3/4 de hora. Seguimos. El inconsciente no distingue lo real de lo simbólico. Si uno vive en una situación como un engaño, para el inconsciente es un engaño. Seguimos con el ejemplo. Vamos a buscar la resonancia. La resonancia es, quiero otra situación para que tú vivas esta situación. ¿Me seguís? Tiene que haber una resonancia parecida, lo he explicado antes. Bien, tenemos que buscar repeticiones, situaciones parecidas a la anterior. Seguimos con el ejemplo. ¿Has tenido otras relaciones? Actualmente estoy con otra. Por lo tanto, esa señora se ha ido al pasado y ha vuelto al escenario presente. Se puede hacer, ¿eh? No importa. Bien, ¿qué pasa con esta? Dice, no disfruto del sexo con ella. Ya empezamos. No disfruto del sexo con ella. ¿Qué? ¿También te engaña? Pregunto yo, porque ya como ya lo sé, ya lo digo. ¿También te engaña? Dice, sí, ha seguido una relación paralela con su ex. Bien. Seguimos. O sea, que estás con dos. Bueno, no hay relaciones sexuales, pero sí una relación paralela. Entonces, ¿qué hace? Sigue llamándola cada día y tú lo vives como un engaño, ¿verdad? Sí. ¿Entienden? Para el inconsciente. Que tenga sexo por internet. Que hable con su ex esposa. Para el inconsciente. Está con otra. El inconsciente no juzga si tiene sexo o no tiene sexo. No sé si me estoy entendiendo. ¿Me estoy explicando lo que...? Entonces, seguimos con el ejemplo. Ya encontramos un factor común. ¿Cuál es? El engaño siempre es a distancia. Y entonces yo le digo, ya sé cuál es tu creencia. Tú no quieres, llevas un programa de no tener relaciones sexuales físicas. ¿Me siguen? Viendo a tu pareja, le digo esto. Y me dice, le digo, háblame de tu madre. Es lo que estaba explicando. Yo me engaño a mí misma a través del otro. En realidad, soy yo quien quiero tener sexo. No quiero tener sexo. Vamos a buscar la resonancia. Para que una persona viva un tipo de experiencias, tiene que resonar con su historia familiar. Es decir, alguien que haya pasado por situaciones similares a ella. Similares. Entonces yo le pregunto, ¿dónde te lleva esta experiencia dentro de tu familia? Mujeres que no quieren tener sexo. Y dice ella, mi madre siempre ha tenido mucho asco al sexo y siempre me lo ha dicho. Por lo tanto, esta señorita fue concebida con asco, si han entendido lo anterior. Y por lo tanto, ella tiene el impulso sexual, pero no tiene sexo con sus parejas, pero sus parejas tampoco tienen sexo directamente con las otras. Tienen relaciones a distancia. ¿Lo ven o no lo ven? El inconsciente siempre te da la solución. Hay que saber ver. Y seguimos. Para que tu madre tenga asco al sexo, alguna experiencia desagradable con el sexo debe haber tenido su madre. Dice, bueno, las relaciones que tuvo con el abuelo fueron muy forzadas. Yo voy a explicar, no fueron forzadas, no. Se la violaba cada noche y le hacía hacer prácticas sexuales de prostituta. Por lo tanto, la madre de esta señora fue concebida desde un rechazo total al sexo. ¿Van siguiendo cómo funciona esto? Bien. ¿Para qué se hereda la información relacionada con situaciones de estrés? Pues para trascenderla. Esta señorita puede trascender esa información. Ahora puede comprender a sus parejas
Y puede decidir si quiere seguir viviendo así o quiere empezar a vivir de otra manera. ¿Entienden eso? Pero sin culpabilidad. Bien. El objetivo que perseguimos en Bionormación es sacar a las personas del victimismo. Voy a poner más ejemplos para que quede ya y con eso cuadramos. Mujer que se le desencadena una fobia al agua cuando su hijo cumple 6 años. Voy a ir rápido. Y le digo, ¿fobia al agua cuando tu hijo cumple 6 años? Bien, pregunto, ¿qué pasó cuando tú tenías 6? Entonces él me dice, tengo un gran amigo, un amigo de que nacimos al mismo día, y siempre, es un niño, y siempre jugábamos juntos. Y un día, cuando tenía 6 años, me enfadé con él, y le riñí, y él se fue llorando. Quiero que se queden con eso, quiero que se queden en ese momento de estrés. Hay mucho cariño. Ella le riñe, él se pone a llorar y se va. Y no lo encuentran. Y lo buscan, y lo encuentran ahogado. Cuando tiene un niño de 6 años, que lo quiere mucho, para que entiendan que el inconsciente no diferencia un amigo que lo quiero mucho a un hijo que lo quiero mucho, ¿me siguen? Si yo tengo fobia al agua, ¿qué voy a evitar? Que se me muera ahogado. ¿Qué tal? Impresionante, ¿verdad? Pues como estas, a centenares. Mujer con un cáncer de mama ductal. Para ella el estrés es que su marido se quede sin trabajo. Antes no llegamos aquí, pasamos mucho rato, Porque si hay una persona con cáncer, es una persona que si los demás viven en el mundo de la, los del cáncer viven en el de la, en el piso de arriba. Bien, entonces, ella siempre decía, es que todo empezó cuando se quedó mi marido sin trabajo. Digo, bueno, yo puedo entender que si tu marido se queda sin trabajo, haya un estrés. Pero para que tengas un cáncer de mama, tiene que haber algo más. Y no lo sacaba de aquí. Pero al final ella me dice, cuando trabajaba, estaba toda la semana fuera. Y ahora que no trabaja, lo tengo todo el día en casa. Y yo le digo, bien, vale, ya ha aumentado el estrés, pero falta algo más que no me estás diciendo. Algo más, hay un estrés. Y entonces ella me dice, tiene problemas con alcohol y ahora cada día está borracho en casa. ¿Lo ven? Este era el estrés. Cuando lo tenía lejos, pasaba. Pero no lo decía la condenada. No costó nada sacarle esto. ¿Estamos? Mujer que consulta, atención, que le pone muy nervioso que el gato le pida comida por la mañana. Tan simple como esto, O sea, esa chica que es docente dijo, coño, la bionormación se puede consultar cualquier cosa, para que vean de que cualquier trivialidad le podemos sacar petróleo. Entonces, voy a ir rápido, El tema le pregunta, dice, y para llegar aquí le dice, bueno, ¿y por qué no le pones la comida por la noche? Porque le decía, yo me levanto por la mañana, me quiero tomar un té y ponerme cara al sol y está el gato allí, miau, miau, miau. Y yo, coño, y quiere comer. Y se enfada y se pone rabiosa, pero es algo que ella no entiende. ¿Me siguen? Es como, digo, ponle comida por la noche al gato. Y dice, no se la pongo porque se la come el perro. Y entonces el consultante, el especialista dice, ¿tienes un perro y un gato? Dice, sí. Dice, y por lo que veo creo que no están juntos. Dice, no, el perro está dentro de casa y el gato está fuera. Y entonces, el consultante, que es muy bueno y no soy yo, o sea, para que veas que tenemos muy gente buena, dice, háblame de tu madre. ¿Y por qué le pregunta, háblame de tu madre? Piensen. Porque, para que vean lo que es el inconsciente, está dando comida. ¿Quién arquetípicamente da de comer? La madre.
Entonces, para el inconsciente, ella es la madre del gato. Y se pone muy nerviosa dándole de comer al gato, pero no al perro. Entonces le dice, háblame de tu madre. Dice, la mujer confiesa, voy rápido, mi hermana y yo no nos podemos ver. Ella es bulímica y toda la familia está pendiente de ella. Yo me siento fuera de la familia. Ella es el gato, la hermana es el perro. Cuando el inconsciente ve al gato, se pone nerviosa. El inconsciente no distingue lo real de lo virtual. Todo es uno, todo es resonancia, todo es información. ¿Me siguen? Y cuando tomó conciencia dijo, pobre gato, ahora le he de comer por la mañana. Ha cambiado la conciencia. Ahora ya no va a tener rabia al gato, porque cuando ve al gato, que seguirá haciendo lo mismo, miau, miau por la mañana, ella le da de comer y dirá, toma gatito, tú también te mereces comer. Pero ¿a quién se está dando de comer? A ella misma, porque tomó conciencia de que tenía un resentimiento contra su madre, porque ella sentía que no era querida como la otra. ¿Me siguen? Se le cayeron todas las fichas una detrás de otra. A eso se llama tomar conciencia, a eso se llama entrar en un proceso de paz, a eso se llama sanación. Jung, aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica a que le reproduzcan tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niega se somete, lo que acepta se transforma. Carl Gustav Jung. Y nosotros decimos, cuando se toma plena conciencia hay que pasar a la acción. Muchas gracias. Gracias. Gracias.